El rescate del oasis de Luar y los secretos de Inverness. En el episodio anterior, al regresar del interior sagrado de Thule, Alexander y su grupo descubrieron a Sostrato manteniendo una vigilia solitaria ante una hoguera eterna, revelando una fractura temporal que los había separado en distintos flujos del tiempo mientras la tripulación de la Aletheia enfrentaba 3 días aterradores, siendo puesta a prueba por una bestia de las profundidades. Sostrato relató un encuentro extraordinario con un visitante misterioso que compartió provisiones e historias de batallas ancestrales, revelándose como un habitante de Amesbury con un nieto recién llegado al continente que había heredado la valentía familiar, dejando al grupo atónito al reconocer que aquel hombre de apariencia idéntica a Alexander era el propio ancestral atemporal, guardián eterno capaz de atravesar épocas y existir simultáneamente en múltiples puntos temporales. Durante la navegación de regreso a Amesbury, los compañeros integraron profundas transformaciones mientras Nevem revelaba detalles sobre la fuente de los recuerdos que aguardaba su activación, un portal dimensional donde Alexander tendría la oportunidad de usar la vibración sagrada aprendida para llamar a Excalibur a través de los siglos, preparándose para la siguiente fase de una travesía que cambiaría el destino de incontables generaciones. En este nuevo episodio, descubriremos juntos cómo Alexander y sus compañeros responderán al llamado urgente de rescatar el oasis de Luar, la embarcación africana de Makeda, desaparecida en las gélidas aguas del norte tras el ataque de una bestia marina que puso a prueba el coraje y la fe de la tripulación atrapada en Inverness. Durante las reparaciones del barco dañado, con la ayuda de los jacobinos, se revelará una conexión inesperada entre el grupo y Jacobus Stuart a través de Nevem, el druida que décadas atrás curó al monarca cuando aún era un niño, abriendo las puertas de la hospitalidad imperial y de una confianza mutua. En un sueño profético, el ancestral atemporal visitará a Alexander con instrucciones precisas para resolver el problema ancestral de las bestias que atormentan aquellas aguas mediante una ingeniosa trampa que involucra la captura y liberación de la cría, estableciendo un acuerdo tácito con la criatura madre que transformará la relación entre los humanos y las guardianas marinas, demostrando una vez más que la sabiduría y la compasión trascienden la fuerza bruta cuando se busca la armonía en lugar de la conquista. El retorno y el descubrimiento perturbador. Querido oyente, antes de sumergirnos juntos en esta travesía épica por los mares místicos del norte, me gustaría invitarte a expresar tu gratitud de una forma simple y poderosa. Si este contenido resuena en tu corazón, si estas historias encienden llamas de sabiduría ancestral en tu alma, deja tu me gusta en este vídeo como un gesto de reconocimiento al universo por la abundancia que compartimos. Comenta tus reflexiones, tus percepciones, pues cada palabra tuya teje el tapiz colectivo de conciencia que creamos juntos. Y suscríbete a este canal, activando la campanita de notificaciones, para que recibas cada nuevo capítulo de esta saga que trasciende el tiempo y el espacio. Al realizar estas acciones, no solo apoyas este trabajo, sino que declaras al cosmos tu disposición a recibir más belleza, más verdad, más transformación en tu vida. La gratitud es la llave que abre portales de posibilidades infinitas. El horizonte sobre Amesbury sangraba en tonos de ámbar y carmesí cuando el Aletheia rompió la delgada línea entre el mar y el cielo, regresando de Thule con una tripulación transformada de maneras que las palabras comunes jamás podrían capturar por completo. Alexander permanecía en la proa, con los ojos fijos en la costa que se acercaba lentamente, mientras su mente navegaba aguas mucho más profundas que aquellas bajo la quilla del navío. Cada fibra de su ser aún vibraba con los ecos de las experiencias vividas en la isla atemporal, donde la gruta sagrada había revelado a un ancestro que aguardó durante milenios para entregar verdades guardadas bajo capas de olvido cósmico. La espada Excalibur, ahora firmemente ceñida a su cintura, pulsaba sutilmente en sincronía con los latidos de su corazón, recordándole constantemente que no era portador solo de una hoja legendaria, sino de una responsabilidad que trascendía la comprensión mortal común. Helena se acercó en silencio, posando una mano gentil sobre su hombro, un gesto simple que comunicaba volúmenes de entendimiento compartido sin necesidad de palabras que solo empobrecerían la profundidad del momento. Makeda y Amina permanecían junto al mástil central, conversando en tonos bajos sobre las transformaciones que habían despertado en su interior durante las pruebas en Thule. La herencia Vikka de Makeda, antes adormecida bajo capas de racionalidad moderna que la sociedad impone como armadura contra los antiguos misterios, ahora florecía con una intensidad que al mismo tiempo la maravillaba y la inquietaba. Sentía corrientes invisibles de energía recorriéndolo todo a su alrededor,
percibía susurros de fuerzas elementales en el viento que hinchaba las velas, reconocía patrones ancestrales en las olas que danzaban alrededor del casco. Amina, por su parte, había descubierto una conexión profunda con una sabiduría sanadora que trascendía los conocimientos médicos adquiridos a lo largo de años de estudio formal, accediendo a intuiciones que emergían de un pozo interior cuya profundidad apenas comenzaba a comprender. Ambas mujeres intercambiaban miradas cómplices, reconociendo la una en la otra el reflejo de travesías paralelas que las habían llevado más allá de fronteras que la mayoría de los mortales jamás siquiera imagina que existen. Sostrato observaba desde la distancia, una sonrisa conocedora iluminando su rostro curtido por décadas navegando mares que guardan secretos más antiguos que la memoria humana registrada. Cuando el ancla finalmente se hundió en las aguas familiares del puerto de Amesbury, Edith aguardaba en el muelle con una expresión que mezclaba el alivio de verlos regresar con vida y una preocupación que pesaba visiblemente sobre sus hombros. Alexander reconoció de inmediato aquella mirada, pues ya la había visto antes en los rostros de mensajeros portadores de noticias que nadie desea pronunciar en voz alta. Incluso antes de que la pasarela tocara la madera del muelle, él ya sabía que el merecido descanso tras las pruebas de Thule tendría que esperar, pues el cosmos parecía conspirar para ponerlos a prueba de manera constante, forjando a través de adversidades sucesivas la templanza espiritual necesaria para cumplir destinos aún no completamente revelados. Edith no esperó formalidades de saludo, sus palabras brotaron en un torrente de urgencia apenas contenida. El oasis de Luar desapareció hace una semana. Maqueda, tu barco partió para una pesca rutinaria con una tripulación de confianza y pobladores locales que conocen esas aguas como la palma de su mano, pero nunca regresó del horizonte helado del norte. Busqué en todos los puertos cercanos, consulté a pescadores y navegantes, pero nadie ha visto señal alguna de la embarcación africana desde que levantó anclas bajo la luna creciente, que ya ha completado un ciclo entero. Maqueda sintió un escalofrío recorrerle la espalda con tal intensidad que el vello de sus brazos se erizó bajo la brisa fría que soplaba desde el mar. No era un miedo común lo que la atravesaba en ese momento, sino una advertencia ancestral que su nueva sensibilidad Vika despertada traducía en un lenguaje corporal imposible de ignorar. Algo en las profundidades no cartografiadas del norte acechaba con una intención que trascendía la mera depredación animal. Algo antiguo y poderoso ponía a prueba a quienes se atrevían a navegar territorios reservados para iniciados en misterios que la mayoría prefiere ignorar cómodamente. Sus ojos se encontraron con los de Alexander y, en ese instante, una comunicación silenciosa fluyó entre ellos como una corriente eléctrica cargada de múltiples significados. Él comprendía lo que ella sentía porque también lo sentía, porque tú le había abierto en el canales perceptivos que ahora resonaban con las mismas frecuencias vibratorias que ella captaba. No necesitaban debatir si irían a buscar el oasis de Luar, tal cuestión ni siquiera se presentaba como una elección, sino como un destino inevitable ya escrito en las estrellas antes incluso de que cualquiera de ellos naciera para cumplir su papel en ese tapiz cósmico que se tejía a través de acciones aparentemente individuales, pero profundamente interconectadas. Alexander dio un paso al frente, colocándose frente a Maqueda con una postura que combinaba determinación guerrera y compasión fraterna, apoyando ligeramente la mano derecha sobre la empuñadura de Excalibur en un gesto que ya se volvía tan natural como la respiración. Traeré de vuelta el oasis de Luar y a todos los que navegan en él, cueste lo que cueste, pronunció cada palabra como un juramento sagrado que sellaba el destino y convocaba a fuerzas invisibles como testigos de una promesa que no sería quebrantada ni bajo amenaza de muerte o algo peor. Su voz llevaba una resonancia que iba más allá de la mera determinación humana, eco de una autoridad nacida de la conexión recién establecida con el ancestro atemporal que ahora habitaba dimensiones de su ser que apenas comenzaba a explorar. Maqueda asintió, con lágrimas brillando en unos ojos que reflejaban tanto gratitud como la comprensión de que Alexander no hablaba como un amigo haciendo un favor, sino como un guerrero honrando un código sagrado de hermandad forjado en pruebas compartidas. Helena declaró de inmediato que partiría con ellos, negándose a permanecer en tierra firme esperando pasivamente mientras los destinos de sus compañeros pendían en un equilibrio precario sobre un abismo de posibilidades sombrías que preferían no nombrar, pero que todos sentían acechando en los márgenes de la conciencia colectiva. Amina y Ael se unieron al círculo de determinación que se formaba en el muelle, cada uno declarando mediante miradas firmes y posturas resueltas que su lugar estaba junto a los demás, navegando hacia el peligro en lugar de observar desde lejos con corazones corroídos por la impotencia y la culpa.
Sostrato, veterano de 1000 tormentas y navegante de aguas que habían puesto a prueba a hombres menores hasta el punto de quebrarlos, simplemente caminó hacia la Aletheia y comenzó los preparativos para una partida inmediata, pues las palabras serían un desperdicio de tiempo precioso cuando las acciones hablaban con una elocuencia mucho más poderosa. Edith observaba la movilización con una mezcla de admiración y terror, reconociendo que aquellas personas frente a ella ya no eran las mismas que habían partido hacia Thule semanas atrás, que algo fundamental había sido alterado en sus esencias de formas que ojos comunes quizá no detectarían, pero que ella, con una sensibilidad agudizada por años cuidando de Amesbury y de sus misterios, percibía claramente como una radiación invisible emanando de cada uno. El Aletheia levantaría anclas antes de que el sol completara su descenso bajo el horizonte, navegando hacia el norte bajo un cielo que ya comenzaba a cargarse de presagios que solo los iniciados sabían interpretar correctamente, con cada nube formando símbolos en una lengua más antigua que la civilización humana. La jornada a lo largo de Bretaña. La travesía a lo largo de la costa de Bretaña se desarrollaba bajo un silencio que pesaba sobre la tripulación como un manto denso, tejido de preocupaciones no pronunciadas y expectativas cargadas de tensión eléctrica. Cada par de ojos escrutaba el horizonte marino con una intensidad que trascendía la mera vigilancia, buscando señales del oasis del Loire en cada forma distante que pudiera ser un mástil, en cada sombra que se movía sobre aguas que reflejaban un cielo cada vez más cargado de nubes de contornos inquietantes. El viento soplaba constante, aunque no violento, susurrando entre jarcias y velas como voces ancestrales que compartían secretos en lenguas olvidadas por civilizaciones desaparecidas, dejando tras de sí solo ruinas enigmáticas y leyendas fragmentadas. Helena permanecía junto a Alexander en la proa, ambos unidos en una vigilia silenciosa que se había vuelto casi meditativa, con las conciencias expandiéndose más allá de los límites corporales en un intento de captar cualquier vibración que pudiera indicar el paradero de los compañeros desaparecidos. Las olas golpeaban rítmicamente el casco de la Aletheia, produciendo una cadencia hipnótica que parecía portar mensajes codificados para quienes tenían oídos entrenados para escuchar los lenguajes no verbales que el océano emplea cuando desea comunicar verdades profundas. Maqueda se había colocado junto al mástil central, con las manos firmemente apoyadas en la madera antigua que vibraba sutilmente con vida propia, como si la embarcación fuese un organismo consciente que participaba activamente en la búsqueda y no un simple vehículo pasivo. Cerró los ojos, permitiendo que su nueva sensibilidad vírica fluyera sin resistencia, abriendo canales perceptivos a corrientes energéticas que recorrían no solo el mar físico, sino también dimensiones sutiles entrelazadas con la realidad material de formas que la ciencia moderna aún se resistía a reconocer plenamente. Imágenes fragmentadas destellaban en su conciencia, vislumbres del barco africano anclado contra una costa rocosa, figuras moviéndose en un estado de agitación contenida, la sensación de miedo mezclada con la determinación de sobrevivir frente a probabilidades desfavorables. No podía afirmar con certeza si se trataba de visiones auténticas o de proyecciones de una esperanza desesperada, pero algo en su interior susurraba que la tripulación del oasis del Loire seguía con vida, aguardando un rescate que llegaría si lograban resistir un poco más frente a las fuerzas que los mantenían prisioneros en un lugar que ella aún no conseguía discernir con la claridad suficiente para transmitir coordenadas precisas. Amina preparaba suministros médicos en previsión de posibles heridas que podrían encontrar al localizar finalmente el barco desaparecido. Sus manos se movían con la precisión nacida de años de entrenamiento, ahora guiadas también por nuevas intuiciones que emergían de una sabiduría interna despertada en Thule. Organizaba hierbas medicinales, vendajes e instrumentos quirúrgicos simples, pero también incluía elementos que meses atrás habría descartado como superstición inútil, cristales específicos conocidos por sus propiedades curativas en tradiciones antiguas, saquitos con combinaciones de plantas elegidas no solo por sus efectos químicos, sino por resonancias energéticas que ahora percibía con una claridad sorprendente. A él observaba su labor con respeto silencioso, reconociendo la transformación que se había producido no solo en Amina, sino en todos ellos, aceptando que el mundo se revelaba mucho más vasto y misterioso de lo que cualquier sistema de creencias individual podía abarcar por completo. Sostrato coordinaba a los marineros en ajustes continuos de las velas para maximizar la velocidad sin sacrificar la estabilidad, pues las aguas del norte eran conocidas por temperamentos imprevisibles que podían pasar de la calma a la furia en cuestión de instantes, especialmente cuando fuerzas invisibles decidían manifestar su desagrado ante intrusos que navegaban territorios que preferían permanecer intactos por manos humanas comunes.
Las leguas se acumulaban bajo la quilla de la Leteya mientras el sol recorría su arco celeste en un movimiento que parecía simultáneamente demasiado rápido y agonizantemente lento, según la perspectiva temporal en la que la conciencia eligiera anclarse. Alexander sentía el peso de Excalibur en su cintura como un recordatorio constante de responsabilidades que trascendían la misión inmediata de rescate, pero también como una fuente de fuerza que alimentaba su determinación cuando las dudas comenzaban a susurrar posibilidades de fracaso en los rincones menos iluminados de una mente cansada. Reconocía un patrón emergente en las experiencias recientes. Cada desafío no era un obstáculo aleatorio, sino una prueba cuidadosamente calibrada para forjar cualidades específicas necesarias para una travesía mayor aún no completamente revelada. Thule le había enseñado lecciones sobre la naturaleza del tiempo y la elección, sobre cómo pasado y futuro se entrelazan en un presente eterno donde el libre albedrío y el destino danzan en un paradojo que solo la experiencia directa puede resolver. Ahora, el Mar del Norte presentaba un nuevo conjunto de pruebas, poniendo a examen no solo el coraje físico, sino la lealtad, la compasión y la capacidad de honrar compromisos incluso cuando el costo personal se revelaba potencialmente devastador. Cuando el tercer día de búsqueda comenzaba a teñirse con tonos de crepúsculo, trayendo consigo fantasmas de desesperación que intentaban infiltrarse en corazones ya probados por la tensión prolongada, fue Sostrato quien avistó primero aquello que todos buscaban con una intensidad que rozaba la obsesión. «Mástil a estribor», tronó su voz a través de la cubierta, con una mezcla de alivio y cautela, pues el veterano sabía que encontrar no significaba necesariamente resolver, y que los descubrimientos a menudo traen nuevas complejidades en lugar de reconfortantes simplicidades. Todos corrieron hacia el costado indicado, siguiendo con la mirada la dirección señalada por el brazo extendido del navegante experimentado, y allí, cerca de las costas del territorio que los mapas identificaban como Inverness, se alzaba la estructura familiar del oasis de Luar, meciéndose suavemente en aguas relativamente calmas que contrastaban de manera dramática con la violencia que los relatos posteriores revelarían haber ocurrido una semana antes. Alexander sintió aflojarse ligeramente el nudo que se le apretaba en el pecho, sustituido por una gratitud silenciosa dirigida a fuerzas invisibles que habían guiado la búsqueda hasta una conclusión positiva, pero también por una preparación mental para enfrentar lo que fuese que hubiese ocurrido para mantener al barco africano anclado allí, en lugar de regresar a Amesbury como estaba planeado originalmente. La aproximación se realizó con una cautela reverencial, apropiada para unas aguas que ya habían demostrado su potencial para una violencia súbita a través de la evidencia física de una embarcación dañada pero aún a flote contra toda probabilidad. Alexander descendió en un bote llevando a Helena. Ambos remaban en una sincronía nacida de incontables horas trabajando juntos en un mar que los había transformado de extraños en compañeros cuya confianza mutua hacía innecesarias las explicaciones verbales. Maqueda y Amina siguieron en una segunda embarcación, con los ojos de Maqueda brillando de lágrimas de alivio que no intentaba ocultar, pues eran testimonio de un amor genuino por quienes servían en el barco de nombre poético que evocaba imágenes de belleza trascendente reflejada en superficies acuáticas bajo la luz plateada de la luna llena. Sostrato comandó una tercera oleada de reconocimiento con marineros escogidos, formando un perímetro defensivo alrededor del oasis de Luar por si las amenazas que originalmente causaron los daños decidían manifestarse de nuevo con intenciones aún más hostiles. La tripulación del barco africano, al avistar a sus salvadores acercándose a través de la niebla que comenzaba a formarse con el descenso de la temperatura nocturna, estalló en expresiones de alivio que trascendían cualquier lenguaje civilizado. Hombres curtidos por años de navegación en mares peligrosos lloraban abiertamente como niños perdidos que por fin reencontran el hogar tras una travesía por una oscuridad que amenazó con consumir las últimas brasas de esperanza, mantenidas vivas únicamente por la fuerza pura de la voluntad. El reencuentro y el relato del terror. Los abrazos se intercambiaron con una intensidad que revelaba la profundidad del terror vivido durante una semana de aislamiento forzado en un territorio extraño. Rodeados por aguas que albergaban a una criatura cuya violencia desafiaba la comprensión racional y en tierras gobernadas por una familia desconocida cuyas intenciones permanecían ambiguas hasta que la hospitalidad fuese ofrecida o negada. El comandante del oasis de Luar, un hombre de mediana edad llamado Kofi, cuyo rostro normalmente sereno ahora mostraba profundas líneas esculpidas por un estrés prolongado, aferró las manos de Alexander con una fuerza que casi dolía, con los ojos transmitiendo una gratitud más elocuente que cualquier discurso elaborado. Maqueda se movía entre su tripulación como una madre revisando el estado de sus hijos tras una tormenta devastadora,
tocando rostros, examinando heridas menores que habían sido tratadas con los escasos recursos disponibles y susurrando palabras de consuelo en un dialecto africano que llevaba música ancestral en cada sílaba. Elena y Amina iniciaron de inmediato una evaluación médica sistemática, buscando señales de desnutrición, deshidratación y trauma psicológico que a menudo se manifiesta en síntomas físicos que ojos no entrenados podrían pasar por alto, pero que sanadoras experimentadas reconocían al instante a través de patrones sutiles en la postura corporal y en la calidad de la respiración. Solo cuando las emociones iniciales del reencuentro comenzaron a asentarse, Kofi logró articular el relato completo de lo ocurrido durante aquella semana que había parecido una eternidad comprimida en días que se arrastraban con una lentitud torturante. Su voz aún temblaba levemente mientras narraba hechos que marineros curtidos normalmente relatarían con una bravata exagerada, pero que ninguno allí tenía estómago para adornar, pues la verdad desnuda ya era suficientemente aterradora sin necesidad de artificios dramáticos. Estábamos pescando con tranquilidad, comenzó, fijando la mirada en un punto distante del horizonte, como si reviviera la escena, siguiendo rutinas establecidas por generaciones de navegantes que conocen estos mares como conocen las cicatrices en sus propias manos. El cielo estaba despejado, los vientos eran favorables, las redes pesadas de capturas abundantes que prometían un regreso próspero. Entonces, las aguas bajo nosotros comenzaron a agitarse de una forma que no era natural, no era una tormenta ni una corriente marina común, sino algo vivo, algo inmenso desplazando tal volumen de agua que creaba ondulaciones visibles en la superficie incluso antes de que la criatura emergiera por completo. Alexander y sus compañeros escuchaban en un silencio atento, reconociendo paralelos inquietantes con sus propias experiencias en Thule, donde una bestia marina había puesto a prueba su coraje y su carácter en una vigilia que casi les costó la vida de no haber mediado fuerzas mayores. La bestia que emergió de las profundidades, continuó Kofi, con una voz que adquiría la textura de una pesadilla revivida, era algo que describen las leyendas, pero que la mente racional se niega a aceptar hasta el momento en que los ojos presencian una realidad imposible de negar. Su tamaño desafiaba las leyes naturales que gobiernan a las criaturas marinas conocidas, su cuerpo se serpenteara con músculos que ondulaban bajo escamas que reflejaban la luz del sol en patrones hipnóticos, casi paralizando la voluntad de resistir. Sus ojos brillaban con una inteligencia que no era meramente animal, sino algo más, algo que reconocía nuestra presencia no como posible alimento, sino como intrusos en un territorio que consideraba de su exclusiva propiedad, custodiado por una autoridad que trascendía la fuerza física bruta. Un solo golpe de su cola contra el casco del oasis de Luar abrió una fisura que comenzó a dejar entrar agua a una velocidad alarmante, amenazando con hundir toda la embarcación en cuestión de minutos si no tomábamos una acción desesperada e inmediata. Maqueda sintió un escalofrío recorrerle la espalda una vez más. Su herencia Vika susurraba que aquella criatura no había atacado por maldad, sino por un propósito que aún no se revelaba del todo, pero que comenzaba a manifestarse en patrones que solo los iniciados reconocen como un diseño intencional y no como un caos aleatorio. La decisión de buscar la costa más cercana y fondear en Inverness se tomó en una fracción de segundo, cuando la alternativa era hundirse en aguas profundas donde las bestias marinas aguardaban con mandíbulas abiertas, listas para devorar todo lo que cayera de embarcaciones dañadas más allá del punto de salvación. Kofi describió cómo remaron desesperadamente hacia la costa visible a lo lejos, con la mitad de la tripulación trabajando en parches improvisados para retrasar la entrada de agua, mientras la otra mitad mantenía el barco en movimiento a una velocidad que podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte para todos a bordo. La bestia nos siguió durante un tiempo, relató, manteniendo la distancia pero dejando claro, a través de sus movimientos sinuosos, que permanecía vigilante, que nuestra huida era tolerada, no porque hubiéramos vencido, sino porque ella permitía la retirada bajo términos que solo ella comprendía por completo. Cuando por fin alcanzamos aguas poco profundas cerca de Inverness y echamos el ancla en un lugar donde una criatura de tal tamaño no podía seguir sin encallar, permaneció en mayor profundidad, observándonos durante horas antes de desaparecer finalmente de nuevo en los abismos de donde había emergido. La semana posterior, pasada anclados en Inverness, fue una prueba de paciencia y humildad para marineros acostumbrados a la libertad de los mares abiertos, atrapados entre el miedo a unas aguas que albergaban a una criatura implacable y la vergüenza de haber fracasado en una misión simple que generaciones de pescadores antes que ellos habían completado de manera rutinaria sin incidentes dignos de mención. Kofi describió cómo vigilaban el horizonte de forma constante, buscando cualquier señal de rescate que se aproximara,
pero también temiendo que Maqueda enviara más barcos que pudieran sufrir un destino similar o peor, multiplicando la tragedia en lugar de resolverla. Los jacobinos que gobernaban Inverness habían sido corteses pero distantes, ofreciendo agua fresca y permiso para permanecer anclados, pero claramente reacios a involucrarse demasiado con extranjeros cuya desgracia podía atraer una atención indeseada de fuerzas que preferían no provocar innecesariamente. Solo cuando el Aletheia apareció en el horizonte, trayendo no solo a Alexander sino a todo un grupo de compañeros que habían bebido de las aguas sagradas de Thule, la atmósfera comenzó a cambiar, como si el cosmos reconociera la llegada de las piezas necesarias para un rompecabezas cuya solución beneficiaría no solo a la tripulación del oasis de Luar, sino a toda la región que sufría bajo amenazas periódicas de bestias marinas defendiendo territorios invisibles, marcados por fronteras que solo los iniciados podían percibir. Alexander escuchó todo el relato en un silencio contemplativo, con la mente procesando la información en múltiples niveles simultáneos, la superficie factual de los acontecimientos descritos, pero también las capas simbólicas y espirituales que revelaban patrones coherentes con las lecciones que Thule había impartido sobre la naturaleza de las pruebas cósmicas. Reconoció de inmediato que, así como la tripulación de la Aletheia había sido puesta a prueba durante la vigilia en la isla atemporal, los marineros del oasis de Luar también habían enfrentado una prueba que medía no solo el coraje físico, sino el carácter espiritual, la capacidad de mantener la dignidad y la esperanza incluso cuando las circunstancias conspiraban para inducir una desesperación paralizante. El hecho de que hubieran sobrevivido, de que hubieran buscado refugio en lugar de sucumbir a un pánico suicida, de que hubieran mantenido la cohesión de la tripulación en lugar de fragmentarse en acusaciones y conflictos internos, indicaba que habían superado la prueba incluso sin comprender por completo la naturaleza de la probación que enfrentaron. Con una voz que llevaba la autoridad nacida de una sabiduría recién adquirida, Alexander declaró: «Vamos a reparar el oasis de Luar y devolverlo a la gloria que merece. Ningún barco que sirva a un propósito honorable debe permanecer herido cuando tenemos manos capaces de sanar la madera del mismo modo en que las sanadoras curan la carne». El astillero improvisado y las leyendas jacobinas. La convocatoria de Sostrato y sus compañeros para una acción inmediata desencadenó una movilización que transformó la costa de Inverness en un astillero improvisado, vibrante con la energía de un propósito compartido. Alexander organizó el trabajo con la precisión de un general que planifica una campaña militar, asignando tareas según las habilidades individuales, pero también atendiendo a las necesidades de desarrollo que cada persona requería para su crecimiento continuo en trayectorias personales que se entrelazaban con una misión colectiva mayor. Los marineros más experimentados en carpintería naval fueron encargados de evaluar la extensión completa de los daños en el casco del oasis de Luar, catalogando cada fisura, cada tablón comprometido y cada junta debilitada que requería sustitución o refuerzo. Otros preparaban herramientas, sierras, cepillos, martillos y clavos forjados en hierro, que serían calentados en fraguas alimentadas con carbón traído de la Aletheia, previsto específicamente para emergencias de reparación en lugares remotos donde no podía asumirse la disponibilidad de recursos. Helena coordinaba la logística de suministros, asegurándose de que el agua potable, los alimentos y los materiales médicos permanecieran adecuadamente distribuidos para sostener a un equipo que trabajaba a ritmo intenso bajo la presión de completar las reparaciones antes de que las condiciones climáticas empeoraran o de que fuerzas invisibles decidieran manifestar su desagrado por medios que preferían no imaginar en detalle. Pero antes de que el primer martillo golpeara el primer clavo, Alexander reconoció la sabiduría de solicitar permiso y asistencia a los jacobinos, pues navegar la política de territorios extranjeros exigía tanta delicadeza diplomática como ejecutar reparaciones navales requería pericia técnica. Se acercó a los representantes de la familia Jacob, que observaban las actividades desde la distancia con expresiones que mezclaban curiosidad y cautela, eligiendo cuidadosamente sus palabras para transmitir respeto por la autoridad que ejercían sobre las tierras y aguas bajo su jurisdicción, al tiempo que establecía su propia credibilidad como un líder digno de confianza y cooperación. Los jacobinos, tras una breve consulta entre ellos realizada en un dialecto local que Alexander no comprendía, pero cuyas sutilezas emocionales leían a través del lenguaje corporal y los tonos de voz, accedieron no solo a permitir el trabajo, sino a ofrecer una ayuda activa que superaba cualquier expectativa razonable de hospitalidad hacia extraños que aparecían inesperadamente en sus costas.
Hablaron de la madera disponible en bosques sagrados cercanos, árboles ancestrales que habían crecido durante siglos absorbiendo energías telúricas y cósmicas que les conferían cualidades especiales más allá de la mera resistencia física, una madera ofrecida no por obligación, sino por el reconocimiento de un propósito compartido. Todos los que navegaban las aguas del norte estaban unidos contra fuerzas que trascendían la comprensión mortal común y que amenazaban tanto a visitantes como a residentes con una indiferencia igualmente cruel. Durante los días siguientes de arduo trabajo bajo un cielo a menudo cubierto por nubes que parecían guardar secretos en formas cambiantes, que los observadores imaginativos interpretaban como presagios de acontecimientos futuros aún no manifestados en la realidad física. Manos expertas transformaron troncos en tablones y tablones en reparaciones que sellarían las heridas del oasis de Luar con una integridad que incluso podía superar la resistencia original de la embarcación antes del violento encuentro con la bestia marina. El sonido de las sierras cortando la madera, de los martillos golpeando los clavos y de las voces coordinando movimientos sincronizados componía una sinfonía industrial que resonaba por el valle costero, atrayendo la curiosidad de los habitantes locales, que acudían a observar el trabajo con una fascinación nacida de la rareza de ver operaciones de este tipo realizadas con una eficiencia que delataba la experiencia acumulada durante años de navegación y mantenimiento de embarcaciones en condiciones óptimas. Los niños corrían entre los trabajadores con risas que añadían ligereza a una atmósfera que fácilmente podría haberse vuelto opresivamente seria. Los ancianos ofrecían consejos basados en una sabiduría tradicional sobre las propiedades de las distintas maderas y las técnicas de calafateo transmitidas a lo largo de generaciones de constructores navales que habitaron aquellas costas desde tiempos inmemoriales, cuando los primeros humanos se atrevieron a desafiar el mar en embarcaciones que no eran mucho más que troncos ahuecados, confiando en el coraje para compensar las carencias tecnológicas. Fue durante esos días de labor compartida cuando los jacobinos comenzaron a relatar historias y leyendas acumuladas a lo largo de los siglos, narraciones transmitidas de abuelos a nietos en noches de invierno, cuando los vientos aullaban fuera de las cabañas calentadas por chimeneas crepitantes y las imaginaciones jóvenes absorbían relatos que moldeaban la comprensión del mundo como un lugar mucho más vasto y misterioso de lo que sugerían los mapas cartográficos. Hablaban de bestias marinas que actuaban como guardianas de territorios prohibidos, criaturas que no eran simples animales guiados por un instinto depredador, sino ejecutoras de una voluntad cósmica que aseguraba que solo los dignos avanzaran más allá de umbrales geográficos y espirituales que marcaban fronteras invisibles entre mundos. Contaban sobre islas que aparecían y desaparecían según calendarios lunares o alineaciones estelares, tierras que existían simultáneamente en múltiples dimensiones y que solo se volvían visibles cuando condiciones específicas se alineaban, permitiendo una intersección temporal entre realidades normalmente separadas por velos tan finos como infinitamente resistentes a una penetración no autorizada. Narraban también los destinos de navegantes que partieron en busca de gloria o riqueza y regresaron cambiados, si es que regresaron, llevando en los ojos profundidades que las palabras jamás podrían capturar por completo, algunos enloquecidos por visiones que la mente humana no fue diseñada para procesar, otros iluminados por sabidurías que los elevaban por encima de las preocupaciones mundanas, transformándolos en profetas o ermitaños que buscaban la soledad de las montañas para contemplar verdades adquiridas sin las distracciones de una sociedad que ya no tenía sentido para conciencias expandidas. La tripulación común del oasis de Luar y los marineros menos experimentados de la Leteia escuchaban estos relatos con un horror creciente que empalidecía los rostros y hacía temblar sutilmente las manos incluso cuando estaban ocupadas en tareas que exigían plena atención. Algunos comenzaban a considerar seriamente abandonar la vida de navegante en favor de una existencia más segura en tierra firme, donde los mayores peligros provenían de animales terrestres que al menos obedecían leyes naturales comprensibles, en lugar de criaturas acuáticas que desafiaban la categorización zoológica convencional. Pero Alexander, Helena, Maqueda, Amina, Ael y Sostrato, aquellos que habían bebido de las aguas sagradas de Thule y habían emergido renacidos con percepciones ampliadas y un valor templado en las forjas de pruebas que pusieron a examen la fibra más íntima de sus seres, permanecían serenos ante narraciones que otros considerarían aterradoras. Intercambiaban miradas cómplices cuando los jacobinos describían fenómenos que el grupo reconocía de primera mano, sonrisas sutiles iluminaban los rostros cuando detalles específicos resonaban con experiencias propias que guardaban en un silencio sagrado.
Por respeto a los protocolos cósmicos que gobiernan la revelación de misterios iniciáticos que solo la experiencia directa puede transmitir adecuadamente sin generar distorsiones peligrosas mediante palabras incapaces de captar esencias trascendentes. Ese silencio no nacía de la arrogancia ni del deseo mezquino de mantener a otros en la ignorancia para cultivar una superioridad basada en conocimientos secretos, sino de una comprensión profunda enseñada por Thule. Ciertos saberes solo pueden transmitirse a través de la experiencia vivida. Las palabras no solo resultan inadecuadas, sino potencialmente peligrosas al crear expectativas distorsionadas o atraer una atención indeseada de fuerzas que prefieren permanecer en reposo hasta el momento cósmicamente apropiado para la revelación. No mencionaban la gruta temporal donde Alexander había encontrado al ancestral atemporal cuyas palabras aún resonaban en las cámaras más profundas de su conciencia. No describían los detalles de las transformaciones que despertaron dones latentes en cada uno mediante procesos simultáneamente dolorosos y estáticos. No revelaban las verdades completas sobre Excalibur ni sobre la fuente de los recuerdos que aguardaba su activación en Amesbury, cuando todas las piezas del rompecabezas cósmico finalmente se alinearan en una configuración capaz de despertar potenciales que podían alterar el destino no solo de individuos, sino de civilizaciones enteras. A través de un lenguaje no verbal, gestos sutiles, miradas significativas, silencios elocuentes, se confirmaban mutuamente que comprendían los patrones tejidos a través de acontecimientos aparentemente inconexos, reconociendo la mano invisible del destino orquestando circunstancias que forzaban un crecimiento acelerado mediante desafíos calibrados con precisión a las capacidades actuales, más un incremento que empujaba inevitablemente hacia la expansión más allá de las zonas de confort establecidas. La sabiduría de los ancianos y los velos entre mundos. A través de conversaciones fragmentadas con los ancianos jacobinos durante las pausas en los trabajos de reparación, comenzó a emerger un patrón más amplio con una claridad que transformaba el miedo en comprensión y el terror en un respeto reverencial por las fuerzas que gobernaban aquellos mares con una justicia imparcial, basada en criterios que trascendían la moralidad humana convencional. Los mayores hablaban con la voz de quienes habían visto nacer y morir generaciones mientras ciertas verdades permanecían constantes a lo largo de los siglos. Cuanto más al norte se navegaba, más fino se volvía el velo entre los mundos, y más poderosas se hacían las fuerzas que probaban y transformaban a quienes osaban cruzar fronteras que marcaban territorios reservados para iniciados en antiguos misterios. No se trataba de castigos arbitrarios, sino de calibraciones cuidadosas. Cada encuentro con bestias marinas, tormentas imposibles o corrientes que desafiaban las leyes físicas conocidas servía como una prueba destinada a separar a los turistas espirituales de los buscadores auténticos, a los aventureros movidos por la codicia de los peregrinos guiados por un llamado interior que resonaba con frecuencias cósmicas específicas. Los jacobinos habían aprendido, a través de tragedias acumuladas durante generaciones, que respetar tales fronteras no era cobardía sino sabiduría, y que reconocer las propias limitaciones era el primer paso hacia una posible trascendencia futura. Cuando la preparación adecuada se hubiera completado mediante disciplinas terrenales capaces de preparar la conciencia para las expansiones que los océanos exigirían llegado el momento. Una advertencia no pronunciada, pero claramente comprendida, se entretejía en cada leyenda compartida por los jacobinos como un hilo escarlata recorriendo un tapiz mayor. Aquellos que no eran elegidos, quienes navegaban hacia el norte impulsados por la codicia o una curiosidad vacía en lugar de un propósito sagrado alineado con la voluntad cósmica, serían hostigados por manifestaciones cada vez más intensas hasta que retrocedieran y abandonaran sus aspiraciones de explorar territorios reservados para los dignos. Las bestias de las aguas no eran simples animales defendiendo un territorio como osos protegiendo cavernas o lobos marcando dominios de manada, sino ejecutoras de una justicia divina que garantizaba que solo quienes poseían la templanza espiritual adecuada avanzaran más allá de umbrales donde la realidad se volvía maleable y la conciencia se expandía hacia dimensiones capaces de destruir mentes no preparadas, del mismo modo que la luz solar intensa destruye los ojos que emergen de repente de cavernas oscuras sin un periodo de adaptación gradual. El oasis de Luar había sido golpeado no como castigo por una transgresión moral, sino como una prueba de carácter, un examen que medía no la fuerza física, sino la resiliencia espiritual y la capacidad de la tripulación para mantener la cohesión y la esperanza incluso cuando las circunstancias conspiraban para inducir una fragmentación desesperada que habría llevado a hombres menores a la violencia contra sus propios compañeros o a una rendición suicida ante un destino aceptado como inevitable.
El hecho de que la tripulación de Coffee hubiera sobrevivido y buscado refugio en lugar de hundirse en un pánico que habría garantizado una muerte segura indicaba que habían superado la prueba, aún sin comprender plenamente la naturaleza de la probación enfrentada. Aún sin poseer el vocabulario esotérico para articular las dimensiones metafísicas de una experiencia vivida como un trauma puramente físico. Alexander reconocía un patrón familiar, así como él mismo no había comprendido del todo el significado de su encuentro con el ancestral hasta días después, cuando las implicaciones comenzaron a desplegarse en una conciencia expandida. Los marineros del oasis de Luar probablemente cargarían las marcas de aquella experiencia. Marcas que solo años o décadas más tarde revelarían por completo las sabidurías implantadas en niveles subconscientes durante momentos de terror extremo, cuando las defensas psicológicas habituales se disolvían, permitiendo que verdades cósmicas penetraran en profundidades del ser que la racionalidad consciente solía bloquear. Observaba a Coffee y a los demás marineros trabajar en la reparación de su propio barco con una dedicación que trascendía el mero profesionalismo, notando en sus miradas una cualidad distinta que antes no estaba presente, menos inocencia, quizá, pero mayor profundidad, ojos que habían contemplado abismos y habían regresado portando fragmentos de oscuridad que, de forma paradójica, iluminaban de maneras que la luz superficial jamás podría lograr. Cuando finalmente las reparaciones se completaron tras esfuerzos que pusieron a prueba la resistencia física de todos los involucrados, pero que también fortalecieron los lazos de camaradería a través del trabajo compartido en un propósito común, el oasis de Luar fue devuelto a las aguas en una ceremonia improvisada que portaba la solemnidad de un ritual sagrado, aún sin formalidades religiosas explícitas. La embarcación se deslizó desde el astillero temporal hacia el abrazo del mar con una gracia que parecía afirmar su dignidad restaurada, la madera nueva integrándose con la antigua en una unión que creaba una fuerza compuesta superior a la suma de sus partes individuales. Las cicatrices de la batalla no fueron completamente borradas, sino transformadas en símbolos de resistencia y de sabiduría adquirida a través de la probación. Cada marca en el casco contaba una historia que las generaciones futuras relatarían con orgullo en lugar de vergüenza. Alexander observó el lanzamiento con una satisfacción que le calentaba el pecho de una forma que ni las victorias militares ni los tesoros acumulados podrían igualar, pues aquello representaba algo más fundamental, el cumplimiento de un compromiso hecho a una compañera de travesía. La demostración de que la hermandad forjada en pruebas compartidas no era una conveniencia temporal, sino un vínculo duradero capaz de resistir las pruebas del tiempo y de la distancia. Fue en ese momento de celebración contenida, mientras todos contemplaban al oasis de Luar flotando de nuevo con el orgullo que merecía, cuando representantes del monarca Jacobus Stuart se acercaron a Alexander y a su grupo con una invitación que tenía un peso de honor significativo en la cultura local, una cena imperial en el palacio gobernante. Una oportunidad para que el monarca conociera personalmente a los visitantes llegados desde aguas del sur, portadores de habilidades y caracteres que habían impresionado a un pueblo normalmente cauteloso con los extranjeros. Alexander aceptó con el gesto de un caballero que reconocía la cortesía ofrecida y respondía con un respeto equivalente, confirmando la asistencia no solo de él mismo, sino de todos sus compañeros presentes, Helena, Maqueda, Amina, Ael y Sostrato, pues los honores recibidos eran colectivos y reflejaban el esfuerzo del grupo, y no el heroísmo individual. Helena tocó su brazo con sutileza, y sus ojos comunicaron aprobación ante una decisión que mantenía a todos unidos, en lugar de permitir que Alexander aceptara el reconocimiento como si fuera exclusivamente responsable de logros que habían requerido la contribución de múltiples personas, cada una aportando talentos diversos a desafíos que ningún individuo podría haber superado por sí solo. Los preparativos para la cena imperial comenzaron de inmediato con la asistencia ofrecida por los sirvientes jacobinos, quienes proporcionaron vestimentas apropiadas para la ocasión formal, sustituyendo la ropa de trabajo manchada de sudor y de la suciedad del astillero por atuendos que conferían la dignidad adecuada para una audiencia con el monarca. Maqueda eligió un vestido que honraba su herencia africana mientras respetaba los protocolos de modestia vigentes en la cultura local, con tejidos en tonos terrosos complementados por accesorios que incorporaban símbolos Wicca lo suficientemente discretos como para no incomodar a los anfitriones, pero visibles para quienes tenían los ojos entrenados para reconocer significados esotéricos. Amina seleccionó un atuendo que equilibraba la elegancia femenina con la practicidad que reflejaba su naturaleza de sanadora, siempre preparada para emergencias médicas incluso en contextos sociales aparentemente seguros. Helena se vistió con una sencillez que comunicaba fuerza interior sin necesidad de adornos excesivos,
cada elemento elegido con propósito y reflejando una personalidad que valoraba la sustancia por encima de las apariencias superficiales. Alexander, ajustando Excalibur en su cintura de modo que resultara visible pero no amenazante, reconoció que la espada serviría como una declaración silenciosa de identidad y propósito que las palabras difícilmente podrían articular con la misma elocuencia que aquel símbolo milenario transmitía mediante su mera presencia física. El banquete imperial y la revelación de Neven. El salón de banquetes del Palacio Jacobino se reveló como una estructura impresionante que combinaba la funcionalidad medieval con toques artísticos que elevaban el espacio más allá de la mera utilidad, llevándolo al reino de la belleza contemplativa. Vigas de roble ancestral sostenían un techo elevado decorado con tapices que retrataban escenas de batallas históricas, cacerías legendarias y celebraciones de cosechas abundantes bendecidas por dioses cuyos nombres muchos habían olvidado, pero cuyas imágenes permanecían grabadas en tejidos preservados durante generaciones con un cuidado que revelaba reverencia por el patrimonio cultural. Chimeneas monumentales calentaban el ambiente contra el frío que se infiltraba por los muros de piedra. Las llamas danzantes proyectaban sombras que animaban las figuras de los tapices como si guerreros y deidades se movieran en una dimensión paralela, accesible solo a través de portales de percepción alterada que la luz vacilante ofrecía a observadores de imaginación despierta. Las mesas, dispuestas de forma que permitían al monarca presidir la asamblea manteniendo líneas de visión abiertas hacia todos los invitados, estaban adornadas con cubiertos de plata que reflejaban la luz de las velas en patrones que transformaban utensilios funcionales en objetos de contemplación estética. Alexander entró primero, seguido por Helena y el resto del grupo. Cada uno se detuvo un instante en el umbral para absorber la magnificencia del escenario, que honraba no solo su estatus como invitados, sino también la importancia que los anfitriones atribuían a un encuentro que trascendía la cortesía social superficial y se adentraba en un terreno de significación política y, potencialmente, espiritual. Jacobus Stuart se levantó del trono ornamentado situado en el extremo de la mesa principal cuando Alexander y sus compañeros se aproximaron con pasos medidos que comunicaban respeto sin sumisión y confianza sin arrogancia. El monarca era un hombre de mediana edad cuya postura irradiaba una autoridad nacida no solo de una posición heredada, sino de un carácter forjado a lo largo de décadas gobernando tierras que exigían tanto firmeza como sabiduría, una crueldad contenida y una misericordia estratégica en proporciones que solo la experiencia enseña a calibrar correctamente. Su rostro mostraba líneas que contaban historias de decisiones difíciles tomadas en momentos en los que errores habrían costado la vida de súbditos confiados a su cuidado por el destino y la tradición dinástica. Sus ojos, afilados como hojas pulidas, examinaban a los visitantes con una intensidad que iba más allá de las apariencias superficiales, buscando medir caracteres que determinarían cómo se desarrollaría la relación entre Inverness y los extranjeros en el futuro inmediato y, quizá, en uno más lejano. La sonrisa que curvó sus labios al concluir su evaluación inicial llevaba un calor genuino, templado por la cautela propia de un líder responsable del bienestar de todo un pueblo, y no solo de satisfacciones personales o curiosidades que otros podían permitirse sin consecuencias políticas de mayor alcance. El banquete que siguió se reveló abundante de formas que excedían las necesidades nutricionales y se adentraban en el terreno de la demostración de riqueza y hospitalidad generosa que las culturas tradicionales emplean como lenguaje diplomático, comunicando intenciones a través de la comida y la bebida tanto como mediante discursos formales. Los platos llegaban en una sucesión que ponía a prueba incluso a marineros acostumbrados a comer grandes cantidades tras días de trabajo físico extenuante. Carnes asadas sazonadas con hierbas cultivadas en jardines de monasterios cercanos, donde los monjes preservaban saberes culinarios transmitidos desde épocas romanas, pescados capturados en aguas locales, preparados con técnicas que realzaban los sabores naturales en lugar de ocultarlos bajo salsas pesadas, vegetales de estación cosechados. En su punto óptimo de maduración, cuando nutrientes y sabores alcanzaban su máximo, algo que agricultores experimentados reconocían mediante señales sutiles que los ojos urbanos nunca aprenderían a detectar. El vino fluía de jarras guardadas en bodegas subterráneas donde temperaturas constantes permitían un envejecimiento que transformaba el jugo de uva en elixires capaces de calentar no solo los cuerpos, sino también los espíritus, soltando lenguas para conversaciones que quizá permanecerían contenidas bajo una sobriedad excesivamente cautelosa.
En medio de la celebración, marcada por risas genuinas y cantos que surgían espontáneamente cuando la alegría colectiva alcanzaba un punto crítico y rompía las reservas sociales que normalmente gobiernan el comportamiento en contextos formales, Jacobus comenzó a hacer preguntas que revelaban una curiosidad bien informada sobre los orígenes de los visitantes y los propósitos que los habían llevado a las aguas septentrionales, raramente navegadas por embarcaciones procedentes del sur. Alexander, eligiendo sus palabras con cuidado en una danza verbal que honraba la verdad sin revelar secretos que preferían permanecer guardados, afirmó que eran pescadores aventureros, apasionados por el mar que llama a las almas inquietas con promesas de descubrimientos más allá de los horizontes familiares. La descripción no era una mentira, pero tampoco la verdad completa. Era, más bien, una simplificación que comunicaba esencias mientras omitía complejidades cuya explicación total requeriría horas y aún así dejaría vacíos que solo la experiencia directa podría llenar adecuadamente. Jacobus asintió con una expresión que sugería aceptación de la respuesta sin necesariamente creer que capturaba la totalidad de la historia, y al mismo tiempo demostraba la sabiduría de no presionar por detalles que los invitados claramente preferían mantener privados por razones que un líder experimentado respetaba como legítimas, hasta que alguna prueba indicara una desconfianza justificada. Fue entonces cuando Jacobus mencionó de manera casual, como si el recuerdo hubiera surgido espontáneamente estimulado por la mención de Amesbury en una conversación anterior, que había visitado aquella ciudad costera siendo aún joven, acompañando a su padre en un viaje motivado por un sueño profético. Mi padre soñó con un hombre de barba blanca, poseedor de una gran sabiduría, relató Jacobus, con una voz que se suavizaba al evocar la memoria de la figura paterna ya fallecida, pero aún presente en las lecciones que moldearon el carácter del hijo destinado a gobernar. Y decidió que debíamos viajar a Amesbury en busca de ese sabio que las visiones nocturnas insistían podía curar un dolor crónico que afligía mi cuerpo joven, resistiendo todos los tratamientos que los médicos locales intentaban. Sin éxito. Encontramos a un druida cuyas manos portaban conocimientos que trascendían las técnicas médicas convencionales, veía más allá de los síntomas físicos hasta las causas espirituales arraigadas en desalineaciones energéticas que solo sanadores iniciados en antiguos misterios podían percibir y corregir mediante métodos que la ciencia moderna aún no reconoce, pero que la sabiduría ancestral ha preservado a lo largo de milenios de práctica validada por resultados, aun cuando las teorías explicativas permanecen inaccesibles para el entendimiento común. Nunca olvidé el nombre de aquel sabio de Amesbury, continuó Jacobus, con los ojos brillando de una emoción que los años no habían atenuado, pronunciando cada sílaba con la reverencia debida al hablar de figuras que alteran el curso de las vidas mediante intervenciones para las que la palabra milagro resulta insuficiente, aunque extraordinarias. Las describa con justicia. Nebem no solo curó el dolor que torturaba mi existencia y convertía mis días en pruebas de resistencia, sino que me enseñó lecciones sobre la naturaleza del sufrimiento y del propósito, lecciones que forjan el carácter a través de la adversidad cuando ésta se acepta con dignidad y no con una amargura corrosiva. Al escuchar el nombre familiar pronunciado con tal respeto, Alexander sintió una corriente de reconocimiento recorrerle la espalda, comprendiendo de inmediato que el cosmos, una vez más, tejía conexiones que parecían coincidencias para observadores superficiales, pero que los iniciados reconocían como sincronicidades que revelan un diseño intencional subyacente a acontecimientos aparentemente aleatorios. Nebem vive, afirmó Alexander con una voz firme, cargada de la alegría de compartir una noticia que sabía complacería a su anfitrión, y es un amigo íntimo de todos nosotros aquí presentes. Continúa practicando las artes curativas en Amesbury, sirviendo a la comunidad con una dedicación que solo se ha intensificado con el paso de los años, aportando una sabiduría adicional que las experiencias acumuladas depositan en almas receptivas. Hospitalidad sagrada y visita onírica. La revelación de que Alexander y sus compañeros mantenían una amistad íntima con Nebem transformó de inmediato la atmósfera del salón de banquetes, pasando de una cordialidad formal al calor de un encuentro entre una familia espiritual ampliada que reconocía lazos que trascendían la sangre o la nacionalidad. Jacobus se levantó bruscamente del trono y rodeó la mesa con una agilidad sorprendente, considerando la dignidad que normalmente se exige a los monarcas en contextos ceremoniales, acercándose a Alexander y tomando ambas manos en un gesto que comunicaba una emoción demasiado profunda para ser articulada con palabras. Si eres amigo de Nebem, serás amigo mío, declaró con la voz quebrada por sentimientos que las décadas no habían diluido, los ojos brillando con una humedad que no intentó ocultar,
pues las lágrimas de gratitud no disminuyen a los hombres, sino que los elevan al demostrar su capacidad de reconocer deudas que jamás podrán ser completamente saldadas, pero que deben honrarse mediante acciones que perpetúen la bondad recibida en círculos que se expanden a través de generaciones. Te ruego que permanezcan y pernocten en mi morada, continuó Jacobus, transformando la invitación en una súplica que eliminó cualquier jerarquía entre monarca y visitantes, nivelando la relación en un plano de humanidad compartida donde las deudas de gratitud trascendían los protocolos políticos. Prepararé los aposentos más confortables que el palacio ofrece y proveeré todo lo que necesiten o deseen, pues honrar a los amigos de Nevem es honrar al hombre que me devolvió la vida cuando la esperanza ya había sido abandonada por todos, excepto por un padre persistente que se negó a aceptar un destino de sufrimiento perpetuo para su hijo amado. Alexander aceptó la hospitalidad con una gratitud que reflejaba la sinceridad de la oferta, consciente de que rechazarla sería una afrenta no solo a Jacobus, sino también a la memoria de la bondad que Nevem había sembrado décadas atrás y que ahora florecía de formas que el druida probablemente nunca imaginó cuando curó a un niño que sufría dolores que la medicina convencional no lograba aliviar. Helena y los demás asintieron al unísono, cada uno profundamente conmovido por la demostración de cómo las acciones compasivas reverberan a través del tiempo y el espacio, creando ondas que eventualmente regresan a sus fuentes originales magnificadas por la amplificación de múltiples actos posteriores de bondad inspirados en ejemplos iniciales. La celebración continuó con una energía renovada. Las conversaciones fluían con mayor libertad ahora que las barreras de desconfianza cautelosa se habían disuelto gracias a la revelación de un vínculo compartido con una figura mutuamente venerada. Se intercambiaron historias, los jacobinos relataban leyendas de las tierras del norte, mientras los visitantes compartían narraciones cuidadosamente editadas de sus travesías marítimas, capturando esencias sin revelar detalles que preferían mantener protegidos por velos de silencio apropiado. Los músicos tocaron instrumentos que producían melodías que parecían emanar de épocas anteriores a la memoria escrita, ritmos que resonaban con los latidos primordiales del corazón humano, reconociendo patrones ancestrales codificados en el ADN a través de milenios de evolución cultural y espiritual. Cuando finalmente la celebración concluyó, en horas avanzadas de la noche en las que incluso los festejantes más entusiastas comenzaban a sucumbir al agotamiento de un día largo y físicamente exigente que había precedido al banquete abundante, los sirvientes condujeron a Alexander y a sus compañeros a aposentos que superaban cualquier expectativa de comodidad que marineros acostumbrados a hamacas balanceándose en cubiertas o a camastros estrechos en camarotes reducidos podrían haber imaginado. Como posible. Las habitaciones eran espaciosas, decoradas con tapices que narraban historias visuales de conquistas heroicas y romances trágicos, y estaban calentadas por chimeneas atendidas por sirvientes que aparecían en silencio para añadir leña cuando las llamas comenzaban a menguar. Las camas eran monumentos de suavidad que acogían los cuerpos cansados como nubes materializadas, ofreciendo un descanso que trascendía el simple sueño y se adentraba en un territorio de rejuvenecimiento espiritual que solo los ambientes impregnados de una hospitalidad genuina podían facilitar. Alexander fue conducido a la cámara principal, apropiada para el líder del grupo, un espacio que comunicaba respeto a través de sus dimensiones y mobiliario, otorgando dignidad sin ostentación excesiva. Retiró Excalibur de su cintura con un cuidado reverencial y colocó la espada en un soporte junto a la cama, donde permanecería accesible en caso de que emergencias nocturnas requirieran un arma que era al mismo tiempo herramienta de guerra y símbolo de autoridad espiritual, con dominio sobre fuerzas que trascendían la mera violencia física. Helena recibió un aposento adyacente, conectado por una puerta que permitía una comunicación fácil sin sacrificar la privacidad adecuada, un arreglo que reconocía la naturaleza de la relación entre ambos, evolucionada a través de las pruebas compartidas en Thule hasta una profundidad que ya no necesitaba definiciones verbales explícitas. Maqueda y Amina compartieron una cámara amplia decorada con símbolos que sugerían que los jacobinos reconocían sabidurías femeninas específicas, aquellas que las culturas patriarcales a menudo descuidaban, pero que las tradiciones más antiguas honraban como esenciales para el equilibrio cósmico entre energías masculinas y femeninas que, juntas, tejen la realidad en patrones más complejos de lo que cualquier género por sí solo podría manifestar plenamente. Sostrato y Ael fueron alojados en habitaciones que reflejaban su estatus como guerreros y navegantes dignos de respeto, aunque sin los lujos reservados para líderes o figuras de especial significación espiritual. Cada uno cayó en un sueño profundo casi de inmediato,
Tan pronto como sus cabezas tocaron las almohadas rellenas de plumas que se adaptaban perfectamente a los contornos del cráneo, los cuerpos exhaustos reclamando un descanso que las mentes conscientes podrían haber resistido si se hubieran detenido a rumiar los acontecimientos de los días recientes, pero que fue anticipado por un agotamiento físico que no admitía debates ni insomnios voluntarios. Sin embargo, mientras sus compañeros se sumergían en un sueño sin sueños que ofrecía recuperación mediante una inconsciencia temporal, Alexander se encontró en un estado alterado de conciencia que no era exactamente sueño ni vigilia, sino algo intermedio. Un portal a dimensiones que Thule le había enseñado a acceder mediante prácticas que aún estaba aprendiendo a dominar por completo. Una presencia familiar se materializó en un espacio onírico que era simultáneamente la cámara del Palacio Jacobino y la gruta temporal de Thule, donde el encuentro original había ocurrido semanas atrás en el tiempo lineal, pero que parecía tanto ayer como eternidades pasadas, según la perspectiva en la que la conciencia eligiera anclarse. El ancestral apareció con la misma dignidad serena que había caracterizado el primer encuentro, con ojos que contenían profundidades que sugerían el testimonio de eras incomprensibles para mentes humanas limitadas por vidas de décadas en lugar de milenios o eones. Alexander, resonó la voz, no a través del aire, sino directamente en las cámaras interiores de su conciencia, donde los pensamientos se formaban antes de convertirse en palabras. Tú y tus compañeros debéis ayudar a Jacobus a resolver el problema de las bestias que atormentan el mar de esta región. No es coincidencia que hayan sido conducidos aquí en este momento preciso, cuando las soluciones se vuelven posibles gracias a la convergencia de factores que, de forma aislada, resultarían insuficientes, pero que juntos crean una oportunidad de transformación que beneficiará a todos los involucrados. El ancestral continuó con instrucciones de una especificidad técnica sorprendente, considerando la naturaleza etérea de la comunicación. Preparad una trampa con diversos pescados en aguas poco profundas cercanas a la costa, pues así la cría de la bestia será atraída por la abundancia de alimento concentrada en un lugar accesible, sin necesidad de aventurarse en las profundidades donde la madre aguarda protegiendo un territorio más amplio. Capturad a la cría con cuidado, evitando heridas innecesarias, pues el objetivo no es la crueldad, sino la comunicación con la madre mediante un lenguaje que ella comprende, la demostración de que poseéis poder sobre su descendencia, combinado con la intención de devolverla ilesa si ella modifica su comportamiento y cesa los ataques contra embarcaciones que navegan con propósitos legítimos y no como invasiones depredadoras. Con la captura y posterior liberación de la cría, tras establecer un acuerdo tácito a través de acciones y no de palabras, que las bestias no comprenden lingüísticamente, pero sí entienden perfectamente a nivel instintivo, la madre no volverá a hostigar a los barcos de esta región, reconociendo que los humanos que navegan estas aguas no son amenazas que deban ser eliminadas, sino coexistentes que pueden ser tolerados dentro de parámetros mutuamente aceptables. Alexander absorbió las instrucciones con una mente que había aprendido a no cuestionar las sabidurías transmitidas por el ancestral, confiando en que las directrices ofrecidas contenían consideraciones que su comprensión limitada aún no podía percibir plenamente, pero que la experiencia confirmaría cuando los acontecimientos se desarrollaran tal como las orientaciones indicaban que, inevitablemente, lo harían si se seguían con precisión y con la intención adecuada. El despertar y los preparativos. Alexander despertó con la primera luz del alba filtrándose por las ventanas de la estancia, la mente inmediatamente clara y enfocada en la misión que el sueño, o la visita espiritual, según el marco de interpretación que se aplicara, había delineado con una especificidad que no dejaba margen para ambigüedades ni vacilaciones. Se vistió con rapidez, ciñéndose Excalibur a la cintura con movimientos que ya se habían vuelto una segunda naturaleza, y salió a los corredores del palacio, donde encontró a Helena también despierta y preparada, como si alguna conexión telepática entre ambos hubiera comunicado la urgencia sin necesidad de palabras, arrancándola de un sueño profundo. Tuve una visita, comenzó Alexander sin preámbulos innecesarios, sabiendo que Helena comprendería de inmediato la referencia al ancestral sin requerir explicaciones elaboradas. Relató las instrucciones recibidas con detalles precisos, observando cómo los ojos de ella brillaban con el reconocimiento de un patrón familiar, el cosmos, una vez más, proporcionando direcciones exactas cuando el momento adecuado se alineaba con las capacidades presentes de individuos elegidos para cumplir tareas específicas dentro de un tapiz mayor que se tejía mediante acciones que parecían individuales, pero que se revelaban profundamente interconectadas cuando se observaban desde una perspectiva ampliada.
accesible solo a través de la sabiduría retrospectiva o de la visión profética no oscurecida por las limitaciones de una conciencia lineal anclada al tiempo presente. Convocaron a los compañeros a una reunión urgente en el salón del desayuno, donde los sirvientes jacobinos ya habían preparado una abundante comida matinal destinada a energizar los cuerpos para el trabajo físico que el día prometía exigir en cantidades capaces de poner a prueba la resistencia incluso de marineros habituados a labores extenuantes. Maqueda, Amina, Ael y Sostrato se reunieron alrededor de la mesa mientras Alexander compartía la visión y las instrucciones recibidas. Cada uno escuchaba con una atención que no juzgaba ni cuestionaba, sino que absorbía la información como preparación para una acción que ya comenzaban a visualizar en términos de logística y coordinación necesarias para ejecutar el plan con precisión, maximizando las probabilidades de éxito y minimizando riesgos que podrían comprometer no solo la misión, sino también las vidas de los participantes, cuyo valor trascendía cualquier objetivo individual, por noble o importante que pudiera parecer cuando se aislaba de contextos humanos más amplios. Sostrato, veterano cuya experiencia en los mares abarcaba décadas de navegación por aguas que habían probado a generaciones antes que él, asintió pensativo mientras visualizaba mentalmente la ejecución de la trampa descrita por Alexander. Necesitaremos una red lo bastante resistente para contener a la cría, pero lo suficientemente flexible para evitar heridas cuando la criatura luche contra una contención que sus instintos interpretarán como una amenaza mortal, aun cuando las intenciones humanas sean relativamente benignas y busquen comunicación en lugar de destrucción. Cuando Jacobus se unió al grupo, tras ser informado por los sirvientes de que los invitados se habían despertado temprano y estaban reunidos en discusiones que aparentaban una urgencia inusual para visitantes supuestamente descansando de arduas jornadas marítimas, Alexander explicó el plan con una franqueza que honraba la confianza que el monarca había depositado en ellos mediante su generosa hospitalidad y las revelaciones de vínculos compartidos con Neven. Habló de la visión recibida durante la noche, sin atribuirla explícitamente al ancestral atemporal, cuya existencia permanecía como un secreto guardado entre quienes habían bebido de las aguas de Thule, presentando la información como intuiciones que los navegantes experimentados a veces reciben a través de sueños, un medio que el cosmos emplea para comunicarse cuando los mensajes deben transmitirse a individuos específicos en momentos precisos para propósitos que la lógica racional por sí sola no logra discernir mediante procesos analíticos convencionales. Jacobus escuchó con una expresión que transitó del escepticismo inicial a una sorpresa creciente, hasta una aceptación reverencial a medida que la comprensión se desplegaba en capas progresivas. Aquellos visitantes no eran pescadores comunes, como sugería su declaración inicial de modestia, sino individuos conectados a corrientes de sabiduría que fluían a través de las eras, portando conocimientos que las sociedades modernas habían olvidado en gran medida, pero que tradiciones preservadas en lugares como Inverness aún honraban mediante prácticas y creencias que el racionalismo contemporáneo despreciaba como supersticiones ignorantes. Si poseen la sabiduría para resolver el problema que ha atormentado estas aguas durante generaciones de mi familia, declaró Jacobus con una voz que combinaba esperanza con la cautela aprendida a través de decepciones pasadas, cuando soluciones prometidas no lograron materializarse pese a esfuerzos sinceros. Entonces pondré a su disposición todos los recursos que necesiten para ejecutar el plan que han descrito. Habrá redes más resistentes que las que poseen los pescadores locales, embarcaciones adicionales si fueran necesarias y marineros experimentados en estas aguas, cuyo conocimiento de corrientes y profundidades puede resultar crucial para colocar la trampa en un lugar que maximice las posibilidades de atraer a la cría sin alertar a la madre, cuyo tamaño y poder ya han demostrado ser capaces de destruir embarcaciones mucho mayores que los botes empleados en la pesca común. La movilización comenzó de inmediato con una eficiencia que solo la autoridad monárquica podía comandar, sirvientes corriendo en múltiples direcciones para convocar pescadores, reunir equipos y preparar los suministros que la expedición necesitaría para pasar horas, o quizá días, en el mar, aguardando con paciencia la aparición de la cría, atraída por cebos de peces acumulados en una concentración que los instintos depredadores juveniles encontrarían irresistible, incluso cuando las advertencias maternas susurraran cautela ante abundancias que surgían en lugares inusuales, más propias de una trampa que de la generosidad del océano. La elección del lugar para la trampa requirió consultas con los pescadores locales más ancianos, cuyos conocimientos de las aguas cercanas a Inverness abarcaban décadas de observaciones acumuladas a lo largo de vidas enteras dedicadas a extraer sustento de un mar que daba y quitaba con igual facilidad.
según el respeto mostrado por quienes dependían de su generosidad o sufrían sus venganzas cuando los límites eran transgredidos con arrogancia. Indicaron una ensenada específica donde la profundidad disminuía gradualmente, creando un área accesible para la cría, mientras que la madre, de tamaño mucho mayor, tendría que mantenerse a distancia debido al riesgo de encallar en fondos someros que ofrecían un volumen de agua insuficiente para una masa corporal capaz de desplazar cantidades equivalentes a varias grandes embarcaciones combinadas. Alexander escuchó las recomendaciones con una atención que honraba su pericia, reconociendo que la sabiduría local nacida de generaciones habitando un territorio específico a menudo superaba los conocimientos teóricos o las experiencias adquiridas en otras aguas regidas por dinámicas distintas que las generalizaciones no lograban capturar adecuadamente. Sostrato inspeccionó las redes proporcionadas, probando la resistencia de las fibras entrelazadas en patrones perfeccionados por artesanos a lo largo de siglos de ensayo y error, confirmando que los materiales soportarían las tensiones cuando una criatura marina de fuerza considerable luchara contra una contención que el pánico interpretaría como una situación de vida o muerte, requiriendo un escape inmediato por cualquier medio necesario, incluida la violencia que podría herir tanto a la capturada como a los captores si no se implementaban precauciones adecuadas de forma preventiva. Helena coordinó la preparación de los cebos, supervisando mientras los pescadores acumulaban variedades de peces recién capturados en cantidades suficientes para crear un campo de atracción olfativa que las corrientes marinas transportarían por las aguas circundantes, anunciando un banquete disponible para depredadores con sentidos agudos capaces de detectar moléculas de sangre y carne en concentraciones que el océano abierto rara vez ofrece en ubicaciones tan compactas y accesibles. Makeda aportó un elemento que inicialmente otros consideraron extraño, pero que ella insistió en que sería crucial: hierbas específicas conocidas en las tradiciones Wicca por sus propiedades calmantes sobre los animales, sustancias que, al disolverse en el agua, generaban sutiles alteraciones químicas capaces de influir en el comportamiento de las criaturas marinas de formas que la ciencia moderna aún no ha catalogado por completo, pero que los practicantes de artes antiguas conocen gracias a experimentaciones transmitidas oralmente a lo largo de linajes de curanderas y sabías conectadas a saberes elementales que las civilizaciones tecnológicas han olvidado en gran medida, en favor de metodologías que privilegian la reproducibilidad por encima de la eficacia situada en contextos específicos que las generalizaciones no logran acomodar adecuadamente. Amina preparó los suministros médicos anticipando posibles heridas durante una operación que, pese a la planificación cuidadosa, seguía siendo inherentemente peligrosa al implicar interacciones con criaturas marinas cuyo comportamiento no podía predecirse por completo a partir de teorías desarrolladas estudiando especies domesticadas u observadas en entornos controlados, radicalmente distintos de los océanos salvajes, donde las reglas humanas ejercen una influencia mínima frente a dinámicas regidas por leyes naturales que preceden al establecimiento de las civilizaciones por eones incomprensibles para mentes acostumbradas a medir el tiempo en generaciones humanas y no en eras geológicas. La trampa y la captura de la cría. Las embarcaciones partieron de Inverness bajo un cielo que había amanecido despejado, pero que en el horizonte acumulaba nubes prometiendo cambios climáticos capaces de complicar la operación si una tormenta decidía manifestarse en el momento más inconveniente, poniendo a prueba la determinación mediante adversidades adicionales que el cosmos suele introducir para asegurar que solo quienes están auténticamente comprometidos continúen cuando los desafíos se multiplican más allá de expectativas razonables. Alexander comandaba la embarcación principal, cargada con redes y equipos esenciales. Helena iba a su lado, actuando como segunda al mando con una competencia que hacía innecesaria cualquier supervisión constante, liberando la atención de él para vigilar el panorama más amplio de una operación que involucraba múltiples barcos coordinando movimientos mediante señales visuales y sonoras que los marineros entendían instintivamente tras años trabajando en equipos donde la comunicación verbal a menudo se vuelve imposible a causa de las distancias o del estruendo del viento y las olas. Sostrato capitaneaba el segundo barco, ubicado estratégicamente para bloquear rutas alternativas de escape que la cría podría intentar cuando percibiera que la trampa se cerraba, mientras Makeda y Amina acompañaban en una tercera embarcación más pequeña, destinada a mantenerse a una distancia prudente pero lista para intervenir con asistencia médica o mágica según las circunstancias se desarrollaran de maneras que ni el plan inicial podía anticipar por completo, pese a los mejores esfuerzos de preparación meticulosa.
Cuando alcanzaron la ensenada señalada por los pescadores locales como el lugar óptimo, equilibrando la profundidad adecuada con accesibilidad y corrientes capaces de distribuir el cebo eficazmente a través del volumen de agua donde la cría probablemente patrullaba en busca de alimento. El trabajo de colocar las redes comenzó con un cuidado que rozaba la reverencia ritual. Alexander supervisó el proceso personalmente, asegurándose de que cada nudo quedara firme pero con la flexibilidad necesaria, y de que cada ancla se asentara en el fondo marino con una seguridad capaz de resistir tirones violentos sin desprenderse, evitando el colapso de la trampa antes de que se cumpliera su propósito. Elena distribuyó los cebos siguiendo un patrón que creaba una estela olfativa, guiando de manera gradual desde aguas abiertas hasta el centro de la trampa, donde la máxima concentración aguardaría como la recompensa final, justificando el esfuerzo de seguir el rastro químico a lo largo de distancias que una juventud impaciente podría considerar excesivas si no fuera por la promesa de un banquete que el hambre vuelve irresistible, superando las cautelas que la experiencia aún no había enseñado. Mediante cicatrices dolorosas convertidas en recordatorios viscerales de los peligros asociados a las gratificaciones aparentemente fáciles. Maqueda disolvió las hierbas preparadas en el agua circundante, susurrando encantamientos en una lengua antigua cuyas sílabas portaban poder no tanto por significados semánticos, sino por vibraciones sonoras que resonaban en frecuencias específicas, influyendo en la conciencia animal de maneras que la racionalidad humana todavía luchaba por comprender plenamente. Aunque su eficacia se validaba a través de resultados consistentes cuando eran practicados por quienes poseían la sensibilidad necesaria para percibir y manipular corrientes energéticas sutiles. La espera posterior puso a prueba la paciencia de todos con una monotonía en la que los segundos se estiraban en minutos, y los minutos en horas, mientras el sol recorría el arco celeste con una lentitud que parecía casi intencional, como si el cosmos prolongara deliberadamente la tensión para templar los caracteres mediante una disciplina que solo la espera forzada puede enseñar a almas acostumbradas a la acción inmediata, esa acción que ofrece distracciones frente a las contemplaciones que los silencios prolongados imponen sobre conciencias reacias. Alexander permanecía inmóvil como una estatua tallada en roca marina, los ojos recorriendo la superficie del agua en busca de señales de movimiento que indicaran la aproximación de la criatura cuya llegada el ancestral había prometido si las condiciones se establecían correctamente y si la paciencia se sostenía pese a la tentación de abandonar la vigilia cuando nada ocurría durante periodos que los escépticos interpretarían como prueba de que las premisas fundamentales estaban equivocadas. Elena se ocupaba revisando el equipo una y otra vez aun cuando verificaciones anteriores ya habían confirmado que todo estaba en orden, necesitando actividad física para canalizar un nerviosismo que la inactividad amplificaba hasta niveles capaces de derivar en errores nacidos de la ansiedad y no de fallas técnicas. Sostrato fumaba su pipa lentamente, exhalando una bruma que el viento dispersaba en formas efímeras que observaba como si leyera augurios en figuras destinadas a existir apenas un instante antes de disolverse en el aire y perderse hacia destinos desconocidos, donde quizás se recombinarían en otras configuraciones portando otros significados para otros observadores en otros momentos, tejiendo una red de interconexiones que solo una perspectiva cósmica podría contemplar en su totalidad. Fue a él quien avistó primero una perturbación en el agua que no era causada por el viento ni por la corriente, sino por un movimiento deliberado, una criatura desplazando volumen al aproximarse hacia los cebos esparcidos, atraída exactamente como el plan anticipaba. «¡Ay!», señaló con el brazo extendido, indicando la dirección donde las ondulaciones formaban un patrón distinto, un movimiento serpentino que solo podía significar la presencia de una bestia marina navegando su dominio líquido con una gracia que desmentía el tamaño que la revelación completa confirmaría, bastante mayor que los peces comunes de esas aguas, aunque aún sustancialmente menor que la madre cuya masa Alexander había atestiguado durante la vigilia en Thule, una escala imposible de ignorar. Que recordaba que la naturaleza produce criaturas que desafían la imaginación humana, condicionada por experiencias limitadas a especímenes que la zoología convencional cataloga en libros didácticos ya despojados del misterio que los océanos preservan celosamente frente a la invasión de una curiosidad científica. Alexander sintió la adrenalina entrarle en las venas, los músculos tensándose para la acción que los instantes siguientes exigirían con una coordinación que no admitía titubeos ni errores. La oportunidad que aparecía ahora podía no repetirse si se perdía por incompetencia o cobardía en el momento crítico, cuando el coraje y la precisión marcarían la diferencia entre el éxito y el fracaso, con consecuencias que se extenderían mucho más allá de la misión inmediata, afectando la relación con los
jacobinos y, potencialmente, la vida futura de marineros que dependían de esas aguas, aguas que las bestias controlaban mediante territorialidades que los humanos debían negociar en lugar de intentar conquistar por la violencia, una violencia que solo escalaría el conflicto hasta puntos donde todos perderían más de lo que ganarían. La cría emergió gradualmente desde la profundidad siguiendo la estela olfativa que Helena había creado con una precisión que ahora se validaba en el comportamiento depredador juvenil. Consumía los cebos a medida que avanzaba hacia el centro de la trampa, donde la máxima concentración aguardaba como una recompensa que el hambre interpretaba como una fortuna extraordinaria y no como un artificio deliberado. La criatura era magnífica en su juventud todavía no plenamente desarrollada. Las escamas relucían bajo el sol en un espectro de colores que transitaba de verdes profundos a azules eléctricos según el ángulo de incidencia de la luz sobre la superficie ondulante y sobre los músculos que se movían bajo la piel. Sus ojos eran demasiado grandes para la cabeza en proporción, rasgo compartido por muchas especies jóvenes que despierta una respuesta protectora incluso ante depredadores potenciales. Como si los instintos parentales atravesaran fronteras de especie cuando ciertos rasgos activan circuitos neuronales antiguos programados para reconocer vulnerabilidad infantil que requiere cuidado y no eliminación. Alexander sintió un destello de renuencia atravesar su determinación al contemplar a la criatura que sería capturada no por maldad, sino por la necesidad de comunicarse con la madre en un lenguaje que ella comprendería mejor que cualquier palabra o gesto diplomático. Los humanos podían intentarlo. Pero las bestias marinas simplemente no poseían los instrumentos sensoriales para procesar esos signos como mensajes intencionales en lugar de ruido ambiental irrelevante. Cuando la cría finalmente cruzó el perímetro de la trampa, atraída por la concentración irresistible de peces muertos flotando en una abundancia que el océano abierto rara vez ofrece con tanta facilidad, Alexander dio la señal que Sostrato aguardaba con atención concentrada, respondiendo de inmediato en cuanto llegó el comando. Las redes se cerraron con un movimiento coordinado que los años de experiencia marítima habían convertido en segunda naturaleza. Las cuerdas se deslizaron por las poleas con una eficiencia que minimizaba el rozamiento, permitiendo una velocidad que negó a la cría la oportunidad de escapar antes de que la contención completara su círculo, aprisionándola en una malla lo bastante fuerte para resistir las embestidas que los instintos de supervivencia desatarían en oleadas de pánico cuando la realidad de la captura penetrara una conciencia aún no educada por experiencias previas de encierro. La cría se retorció con violencia, su cuerpo serpenteante levantando olas que zarandeaban las embarcaciones hasta puntos peligrosos. La cola golpeaba las redes con una fuerza que ponía a prueba la integridad de las fibras trenzadas por artesanos cuya destreza había sido transmitida durante generaciones, pero que nunca antes había enfrentado a una criatura de ese tamaño y vitalidad. Maqueda comenzó a cantar en tonos bajos, vibraciones que Helena percibía más en los huesos que en los oídos, melodías que no seguían escalas musicales occidentales, pero cuyo poder se hacía evidente en el efecto gradual sobre el comportamiento de la cría. Del frenesí de la lucha pasó a movimientos menos violentos que aún expresaban deseo de huir, pero que mostraban una aceptación creciente de que el escape inmediato era inútil y que serían necesarias otras estrategias que la paciencia revelaría cuando surgieran oportunidades. La negociación silenciosa y el acuerdo tácito. Con la cría firmemente contenida, pero claramente alterada por una experiencia para la cual nada en su vida joven la había preparado, Alexander desvió su atención hacia las aguas más profundas, donde su instinto le decía que la madre no permanecería indiferente ante la angustia de su descendencia. Esa cría representaba no solo la continuidad de una línea genética, sino también la inversión de energías maternas comprometidas durante meses de gestación y de protección posterior, vínculos que la biología vuelve imposibles de abandonar incluso cuando el riesgo para la propia seguridad sugeriría una retirada estratégica. No tuvo que esperar mucho antes de que el mar comenzara a agitarse con patrones que las pequeñas ondulaciones causadas por la cría jamás podrían producir. Volúmenes inmensos de agua eran desplazados por una masa que se aproximaba con una velocidad que desmentía su tamaño. Impulsada por una urgencia nacida de emociones que incluso las criaturas acuáticas experimentan cuando sus hijos enfrentan peligros que el instinto materno interpreta como amenazas existenciales. La cabeza emergió primero, más grande que cualquiera de las embarcaciones presentes. Sus ojos se fijaron en la cría atrapada con una expresión que Alexander reconoció, aún a través de la distancia entre especies, como una angustia parental universal que trasciende fronteras biológicas. ¿Humanos?
Bestias marinas o cualquier criatura capaz de sentir lazos afectivos preservados por la evolución, porque el éxito reproductivo depende de cuidados que van más allá del nacimiento, hasta etapas en las que la vulnerabilidad juvenil exige protección frente a depredadores y elementos hostiles. El instante era delicado, equilibrado sobre el filo entre el éxito y la catástrofe, dependiendo de que las acciones siguientes comunicaran intenciones que las palabras no podrían transmitir a una audiencia cuya comprensión se limitaba a lenguajes corporales y demostraciones físicas. Conceptos abstractos de diplomacia verbal se estrellarían contra una mente que no procesa símbolos humanos del modo en que lo hace una conciencia entrenada en el discurso, y por eso la comunicación debía ocurrir por una vía más antigua: presencia, gesto, ritmo y consecuencia. Alexander se incorporó con lentitud sobre una embarcación que se balanceaba peligrosamente con las ondulaciones provocadas por la madre. Excalibur brillaba en su mano no como amenaza de violencia, sino como un emblema de autoridad, una señal que la espada confería a su portador incluso cuando la criatura no reconociera el artefacto en sí, pero si respondiera a algo en su presencia que resonaba en frecuencias que el instinto animal percibe como marcadores de jerarquía, señales que trascienden la apariencia física. Mantuvo la mirada fija en los ojos inmensos de la bestia madre, negándose a mostrar el miedo que ella podría interpretar como debilidad, por lo tanto, como invitación al ataque. En ese umbral, la cobardía habría sido traducida por el instinto como la confirmación de que solo la eliminación de la amenaza garantizaría la supervivencia de la cría. Helena se colocó junto a Alexander en una demostración de solidaridad que duplicaba el mensaje. Estaban unidos en un propósito que no incluía herir a la cría, pero sí requería la atención de la madre para una negociación que no podría conducirse con palabras, sino con una secuencia de actos cuidadosamente medidas. Maqueda intensificó sus cantos. Las frecuencias armonizaban con las vibraciones transmitidas por el agua, creando un campo sonoro que envolvía a ambas criaturas en una atmósfera modulada, amplificada además por la sinergia de las hierbas disueltas anteriormente, efectos que por separado serían discretos, pero que combinados alcanzaban una eficacia que superaba la suma de sus partes. Amina se mantuvo preparada con suministros médicos, aun sabiendo que cualquier herida infligida por una bestia de aquel tamaño probablemente excedería la capacidad de la medicina humana. Sin embargo, la preparación le ofrecía una ocupación mental necesaria para contener la ansiedad, evitando el congelamiento que la espera pasiva suele inducir cuando los eventos críticos se despliegan en tiempo real y no conceden el lujo de contemplaciones largas. La madre comenzó a circundar las embarcaciones con lentitud, cada movimiento calculado para evaluar el peligro que aquellos humanos representaban para la cría contenida, pero visible e indemne a través de la malla de las redes. Alexander aguardó sin precipitarse, permitiendo que la criatura completara su inspección sin interrupciones que pudieran interpretarse como hostilidad y desencadenaran una escalada que todos deseaban evitar. Era una evaluación cognitiva, no una mera reacción. La inteligencia animal, cuando se enfrenta a un escenario complejo, puede exceder el automatismo del instinto y buscar señales que distingan amenaza real de acto intencional sin crueldad. Cuando la madre completó el círculo y regresó frente a la embarcación de Alexander, algo en su postura se modificó apenas un grado. La tensión de un cuerpo preparado para atacar se aflojó, como si la criatura hubiera concluido que la cría no estaba en peligro inmediato, aunque el confinamiento le provocara un estrés que debía terminar cuanto antes. Alexander hizo una seña a Sostrato, iniciando el proceso de aflojar las redes para liberar a la cría, demostrando que el objetivo no era la retención, sino el mensaje. Las cuerdas cedieron con cuidado, las aberturas se ampliaron, y la criatura se deslizó hacia afuera con una urgencia instintiva, nadando directamente hacia la madre, que la recibió con movimientos que incluso los observadores humanos identificaron como alivio y reunificación, la respuesta inevitable de un vínculo que no necesita traducción. La madre examinó a la cría con precisión, tocándola con el hocico en las zonas manipuladas durante la captura, verificando la ausencia de heridas que la violencia habría dejado si las intenciones hubieran sido maliciosas. Y fue precisamente la liberación voluntaria, el hecho de que pudiendo retenerla, eligieron devolverla, lo que desmintió de forma convincente cualquier lectura de crueldad y estableció el núcleo de la comunicación. Satisfecha de que la cría estaba físicamente ilesa, aunque inevitablemente marcada por un trauma que la experiencia había sembrado, la madre volvió su atención hacia Alexander y sostuvo la mirada durante un intervalo que pareció dilatarse, una eternidad comprimida en segundos medidos por latidos acelerados bajo el empuje de la adrenalina. Entonces, con un movimiento de una finalidad inequívoca, la bestia madre se sumergió de nuevo en las profundidades llevando consigo a la cría,
desapareciendo bajo un mar que se cerró sobre sus cuerpos inmensos como un telón que concluye una representación irrepetible, precisamente porque lo singular adquiere sentido por su unicidad. Alexander supo de inmediato que se había establecido un acuerdo tácito. La madre había comprendido el mensaje que la captura y la liberación comunicaban sin palabras. Los humanos que navegaban aquellas aguas podían ejercer poder sobre su descendencia, pero eligieron no hacerlo de manera destructiva cuando existía una alternativa capaz de sostener una coexistencia tolerable. A cambio, ella cesaría los ataques contra embarcaciones que navegaran con propósitos legítimos, distinguiéndolas de incursiones depredadoras que, en su lógica territorial, sí justificaban una defensa violenta cuando no había otra forma de delimitar y proteger lo que consideraba su dominio. Alexander se volvió hacia sus compañeros y encontró en sus rostros reflejos de una comprensión semejante, iluminados por el alivio que comenzaba a disipar las tensiones acumuladas. Solo entonces el cuerpo permitió que la fatiga emergiera, temblores musculares, suspiros profundos, el deshielo de un estrés sostenido durante horas que parecieron días, mientras la experiencia subjetiva desmentía al reloj, recordando que el tiempo, aunque la física lo describa uniforme, es vivido de manera variable cuando la intensidad emocional distorsiona la percepción y hace que las medidas objetivas nunca capturen del todo aquello que la conciencia atraviesa en situaciones límite. Descubra en el próximo episodio cómo, tras una batalla épica contra una bestia marina en las aguas gélidas de Inverness, Alexander sorprendió a su tripulación al posponer la partida hacia Amesbury, decidido a garantizar que la paz reinara en los mares y que los pescadores locales pudieran regresar con seguridad a sus hogares. De regreso a la aldea pesquera, la tripulación fue recibida como héroes, pero Baker, el anciano más sabio del lugar, reveló un secreto inquietante. La criatura a la que se habían enfrentado no estaba sola, y algo más aún acechaba las aguas del canal. Cuando el amanecer irrumpió entre las brumas ancestrales de las Highlands, Alexander presenció como una sombra colosal abandonaba el mar salado y serpenteaba río arriba, siguiendo el curso del río Ness como si obedeciera a un llamado primordial. Lo que descubrieron desafió todas las expectativas. No era la madre furiosa en busca de venganza, sino la cría que habían apresado en sus redes, mostrando una confianza desconcertante, como si los reconociera no como cazadores, sino como libertadores. Allí, en las aguas sagradas del Lac Ness, Alexander comprendió una verdad que trascendía la aventura. Aquella criatura no buscaba el enfrentamiento, sino refugio, y en un encuentro decisivo con Jacobus Stuart, se plantó la semilla de una leyenda que resonaría a través de los siglos. La historia del monstruo del lago Ness, no como una amenaza a ser destruida, sino como una guardiana digna de reverencia. Y así, desembarcamos de este viaje, pero te espero en el próximo capítulo para una nueva aventura, con mucha más emoción y descubrimientos fascinantes. Hasta pronto.